lo que vinimos. Swing frente al nazi, de Mike Sperin. Es un ensayo a modo de reportaje o un reportaje a modo de ensayo, como lo queramos ver, sobre la música de jazz en la Alemania del Tercer Reich y en la Europa ocupada por los nazis. El swing, que se llamaba entonces el swing, era la música más escuchada y bailada entonces en Europa. Era, para que nos hagamos una idea, lo que luego supuso el rock and roll en la posguerra, en Europa y sobre todo en Occidente de la posguerra. A los nazis el jazz no les gustaba. Sabemos ya que los nazis a cualquier cosa que tuviera que ver con el arte que no les gustaba, consideraban arte degenerado. Ya fuera pintura, fuera teatro, fuera cine y claro, la música también. Y a la música de jazz, al swing, la música de jazz, pues lo consideraron música degenerada o arte degenerado, lo metieron en ese contenedor. Porque además ellos consideraban que era una música de judíos y negros, a lo que había que sumar que esta música además era la música de sus enemigos, la que escuchaban sus enemigos, ¿no? Y consideraban que era perniciosa para la juventud alemana. Joseph Goebbels llegó a prohibir la música de jazz. Lo que pasa es que, bueno, aunque la prohibió, pero en fin, su prohibición no pudo imponerse porque la música siguió sonando. Sonaba en locales clandestinos, en clubes privados, etcétera, ¿no? Y además dependía muchas veces, aunque allí porque claro, había militares alemanes, incluso nazis, que les gustaba el jazz y que iban a estos clubs o a estos locales clandestinos a escuchar jazz y a bailar. Y dependía muchas veces, y por supuesto en el resto de Europa, ¿no? Que siguió sonando perfectamente. Porque la prohibición a quien más afectó fue dentro de Alemania, más que fuera, ¿no? A veces dependía, ya digo, se levantaba un poco la mano porque dependía del policía que estuviera en ese momento, ¿no? Policía si había una redada y tal, bueno, la policía sí sabía que había un club, pero si hacía la vista gorda, o si había alguna redada, pero bueno, se encontraba allí a lo mejor con algún gerifalte nazi, ¿no? Entonces, pues bueno, pues levantaban la mano un poquito, están bailando, no es una música de baile tampoco, pero en fin, odiaban el jazz, pues como cualquier otro arte que odiaban los nazis, ¿no? Entonces, el libro nos va a hacer un repaso de esta música, no solo en estos locales, ya digo, clandestinos, o en estos clubs que se reunían a espaldas de la ley, vamos a decirlo así, sino también el jazz en el gueto judío, las orquestas que se formaron, en los campos de concentración, donde también se formaron orquestas, porque había dirigentes del campo, directores del campo, que les gustaba esa música también. Entonces, bueno, pues permitía más o menos que se formara una orquesta, los propios guardias también les gustaba, y era curioso, el pertenecer a una orquesta de estas, podías tener la suerte de que te salvara la vida, que si eras músico de una de estas orquestas, podías tener esa suerte. Bueno, el jazz siguió sonando incluso cuando caían las bombas en las ciudades bombardeadas, ¿no? Ya digo, nunca desapareció, y es lo que dice aquí, ¿no? Que fue el jazz el swing frente al nazi, porque realmente no desapareció, o sea, todo lo contrario, curiosamente, cuanto más fue perseguido, fue su época dorada, y también te lo dice aquí, ¿no? La segunda parte del libro no solo nos va a hablar de este tema, sino nos va a hablar de la vida y la obra, no toda la segunda parte, pero sí
gran número de páginas, nos va a hablar de la vida y la obra de un grande del jazz, de uno de los grandes mitos del jazz, que fue el guitarrista Django Reinhardt. Él, curiosamente, era gitano y por lo tanto estaba en el punto de mira de los nazis, pero se negó a abandonar Francia y siguió actuando por ahí donde podía. En fin, nos va a contar su vida, ¿no? Nos vamos a encontrar en el libro pues testimonios de músicos y de personas y al revés, y de prisioneros y de perseguidos y de sobrevivientes de uno y otro bando, estuvieron en uno y otro bando, que nos van a hablar del jazz, ¿no? Para ellos el jazz era libertad. De hecho, hay algún testimonio de los propios guardias, vamos a decir, nazis o alemanes, o que ellos no se consideraban. Yo decía, no, pero es que yo no podía ser nazi porque a mí me gustaba el jazz, y a quien le gusta el jazz no puede ser nazi, porque el jazz es libertad. Bueno, es una manera de justificarse, ¿no? Pero vamos a encontrar testimonios de este tipo. El jazz, hay quien dice, mire, el jazz nos suponía para nosotros, algunos de estos que vivieron prisioneros y que sobrevivieron a esta barbarie, a la barbarie de los campos de concentración, y a la barbarie nazi, decía, el jazz representaba amor en tiempos de odio. Y además era una música que, claro, era odiada por el totalitarismo por eso, porque era una música que estaba en contra del totalitarismo, porque es la plena libertad, es una expresión de libertad, y el totalitarismo, los totalitarismos, eso no les gusta, por eso a los nazis no les gustaba y lo prohibieron, ¿no? Es un libro muy interesante, no solo para quien le guste pues la historia de la música, es que es un libro de vivencias, es de historias humanas. Tiene como leitmotiv la música y un determinado estilo, el jazz, pero es eso, son vivencias humanas en un periodo muy oscuro de la historia de la humanidad. Hasta otra, amigos.